ver si quiere grabar. Ya está grabando. Sí. Buenas tardes y bienvenidos a esta cuarta entrega del ciclo Aquí se presentan libros, con que la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid quiere apoyar la Feria del Libro de Madrid, que tendría que haberse celebrado del 2 al 18 de octubre. Así que todas las tardes, del pasado viernes hasta el 18 de octubre, tendremos la presentación de diferentes libros publicados por profesores, estudiantes o personal de administración y servicios de nuestra facultad durante el año 2020. Y en esta cuarta entrega empezamos, y es la primera, que tenemos sobre la traducción. Tenemos no solamente una traducción, sino en este caso ni más ni menos que 3 traducciones de 3 grandes autores rusos que ha realizado precisamente el profesor Jesús García Gabaldón. Y es un placer poder tener y empezar la traducción, ¿no?, algo tan importante en nuestra carrera y en nuestra facultad, con estos 3 libros, y contar también con la presencia de Svieta Maliavina, que, bueno, pues nos va también a ilustrar y a escuchar y a leer en ruso, y vamos a escuchar también precisamente esa lengua maravillosa en nuestro ciclo. Así que mil gracias a todos por asistir y mil gracias a vosotros por aceptar la invitación y hacer que precisamente la traducción y el ruso esté presente en nuestro ciclo. Así que si quieres, Svieta, te doy la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber venido, o más bien por haberse conectado con esta sesión del 5 de octubre en apoyo de la Feria del Libro de Madrid 2020, organizada por el Vicedecanato de Cultura. A esta presentación del libro, a este acto social, acto de amigos, donde intentaremos de una forma telemática crear aquella magia que suele crearse en las librerías que acogen las presentaciones, donde los escritores y los traductores se acercan a hablar de literatura, a hablar de libros con sus lectores. Intentaremos que esta presentación no se convierta en una charla unidireccional donde un señor lee un discurso, sino que lo hagamos de una forma interactiva, y como la poesía es la protagonista de esta tarde, lo haremos recitando la poesía. Confiamos en que se produzca este espacio de encuentro y espacio de conversación que tiene tanto valor para nuestra Facultad de Filología reunida alrededor del estudio de la palabra. La poesía viene hoy de la mano de Jesús García Gabaldón, uno de los más grandes traductores de literatura rusa al castellano, crítico literario, ensayista, escritor, y además tenemos el enorme privilegio de tenerlo como profesor de esta Facultad de Filología. En primer lugar, he sido muy ingenua antes de empezar esta presentación a pedir a Jesús una lista de sus trabajos publicados. Es realmente impresionante. Aquí encontramos las traducciones de Pushkin, de Turgenev, de Dostoyevsky, de Chekhov, de Akhmatova, de Mandelstam, Bakhtin, monografías de eslavística, ediciones de estética literaria y literatura comparada. Voy a enseñar solo algunas portadas para que vosotros veáis todo lo que, unas cosas de las que ha hecho Jesús. Aquí vemos las ediciones de la editorial Alba, Memorias de la Casa Muerta, Rudin, de Iván Turgenev, ediciones de la editorial Cátedra, Cuentos de Chekhov, Anna Akhmatova, Requiem sin héroe, y ediciones de la editorial Montblanc, una de ellas, Alexander Blok, versos de la Bella Dama. Hace un año y medio justamente, cuando tú marchaste, Jesús, de sabático, y ahora, al regresar, nos traes estos 3 volúmenes de poesía
el hecho que me produjo un impacto inusual y colosal, que me sorprendió y nos sorprendió creo que a todos. Pues la traducción de un solo volumen de estos poetas rusos, fundamentales para la cultura y literatura rusa del 20, ya por sí habría sido un acontecimiento. En cambio, hoy estamos asistiendo a la presentación de la traducción de poemas de Marina Tsvetaeva, de los dos poemas claves para la obra de Mayakovsky y de una traducción de obra completa de la antología de poesía de Osip Mandelstam. ¿Es el resultado de un ímprobo esfuerzo o de una voraz inspiración causada por el año sabático, Jesús? Es mi primera pregunta para abrir esta charla de esta tarde. No sé si me has oído. No, es que iba a dar la luz, se ha ido el sol. Mi primera pregunta es si lo que estamos presenciando, la presentación de esos 3 volúmenes, es el resultado de un ímprobo esfuerzo o una voraz inspiración causada por el año sabático. No. Bueno, es una anomalía. Es un sueño que dura 30 años. Cuando era estudiante de lengua rusa, pensaba en poder traducir algún día a los poetas rusos de la Edad de Plata. Y bueno, entonces aproveché el año sabático para ir terminando esas traducciones. Entonces se acumuló el trabajo y bueno, un libro fue llevando a otro. Y es eso, con gran ilusión. Pero nada más, tampoco es una circunstancia un poco anómala y un cúmulo de circunstancias que nos han llevado hasta aquí. No hay más. Bueno, para presentar esos 3 libros, voy a también un momentito compartir la pantalla para que vosotros veáis las portadas de los libros que estamos presentando hoy. Son estos: Marina Tsvetaeva, Campamento de Cisnes, versos a bloc y poesía elegíaca; Vladimir Mayakovsky, Nube en pantalones, flauta vertebral; y Osip Mandelstam, Antología poética. Y para empezar a hablar sobre estos libros, sobre este periodo, me gustaría, digamos, empezar con que hay momentos estelares en la historia de la literatura. Y como Jesús, tú escribes en el extraordinario estudio sobre Mayakovsky que abre la edición de sus poemas, en 1913 era un año decisivo en la cultura rusa de la Edad de Plata y en la vida de los protagonistas de estos libros que presentamos hoy. ¿Por qué no partimos de este año y empezamos a hablar de dónde estuvieron cada uno de ellos y por qué fue tan importante el 1913? Bueno, 1913 es el año de la eclosión de la vanguardia, de consolidación del futurismo, de aparición de los grandes libros acmeístas, el primer libro de Mandelstam, La piedra, también, o de Akhmatova, Viecher, La tarde, también de Mayakovsky, con su tragedia, Vladimir Mayakovsky, y de Tsvetaeva, que publica ya su 3er libro, que se llama una antología de los 2 anteriores. Es decir, los grandes coincide a un año extraordinario en el que aparecen grandísimos poetas de lo que se ha llamado la Edad de Plata, que para mí es realmente la edad de oro de la cultura rusa y de la poesía rusa. Entonces, también es importante para la prosa, pero bueno, aquí hablamos de poesía. Bueno, no solamente este año, 1913 se une a los protagonistas de nuestra tarde, sino también las tragedias personales que truncaron de forma prematura sus vidas. De esto hablaremos un poco más adelante, si os parece.
Bueno, si te parece, como me indicaste, empezaremos hablando sobre el libro de Marina Tsvetaeva, Campamento de Cisnes versus Habló y Poesía Elegíaca. Es un libro presentado de forma primorosa. El estudio crítico que lo abre es una auténtica guía para cualquier lector que quiere acercarse al mundo de Tsvetaeva. Y me permito citar unas líneas de ahí que yo creo que de alguna forma nos pueden introducir en, digamos, en el mundo y en el retrato, es un retrato vivo y muy emotivo de esta poetisa rusa. Cito: empedernida fumadora, apasionada, espíritu fuerte y dominante, lectora lúcida y escritora precoz. Desde los 10 años lleva un diario íntimo en el que anota con cruda sinceridad todos los acontecimientos de su vida, vividos, escritos a través de la conciencia. Es la base para comprender su poesía y su prosa, que tiene siempre, según su propio testimonio, un carácter autobiográfico, espíritu solitario y rebelde, carácter espartano y orgulloso, mujer emancipada y bisexual. Le gusta llevar anillos y abalorios, sobre todo collares, brazaletes y broches. Es miope, aunque no usa gafas. Tiene miedo de coches, ascensores y espacios abiertos. Se pierde fácilmente en la ciudad. Ama la naturaleza y odia los objetos. Es perspicaz y sensible. Huye de la falsedad y de la premeditación. Adora la esencia, vive en el fuego y la desmesura. Vive de sueños. Vive la vida como un poema. Se deja arrastrar por las tempestades del alma. Tiene la firme determinación de ser poeta y vivir a través de la poesía. Prosifica la poesía y poetiza la prosa. Es pasional, enamoradiza, posesiva, independiente, egocéntrica, lúcida, fantasiosa, rebelde, heterodoxa. Quizás por todo ello, en vida fue una poeta y una mujer profundamente incomprendida. No quieren mi poesía en ninguna parte. No tengo lugar en la modernidad ni en el futuro, llegó a decir. Se equivocaba. Hoy en día se la reconoce unánimemente como una de las principales poetas de todos los tiempos. Gracias, Jesús, por este tan claro y tan extraordinariamente emotivo retrato de Marina Tsvetaeva. Tú empiezas tu capítulo sobre la historia de Marina con una afirmación. La vida y la época de Marina Tsvetaeva están marcadas por el signo de la desgracia. Y luego sigues y introduces un muy interesante término cuando hablas de su vida, que es escribir. ¿A qué te refieres? Bueno, que para ella la vida solo tiene valor como escritura, es decir, transformada en poesía o en arte. Es lo que creo que al final diferencia Tsvetaeva por su intensidad, por su fe en la escritura que equipara a la vida, y es lo que al final es la diferencia de muchos otros poetas, esa intensidad y esa creencia, esa fe casi diríamos romántica o religiosa, ¿no? En la poesía. Es curioso, cuando tú hablas de Marina Tsvetaeva siempre la llamas la poeta. ¿Por qué no la poetisa? Sí. Bueno, es que ella odiaba el término poetisa, poetesa, y prefería que le llamaran poeta. Entonces intento
como si fuera un camaleón, ¿no? E introducirme dentro de su mente o de su poesía. Entonces, para ella era importante eso, que la llamaran poeta, que la reconocieran como poeta, porque durante el día era ama de casa y de noche era poeta. De día era Marina y de noche Eva. Y entonces le costó mucho que la reconocieran como poeta. En un mundo que estaba dominado hasta entonces, mundo literario ruso, por hombres, por escritores, por poetas. Y solo ella y Akhmatova en esa época pues, intentan crear un espacio propio para la escritura femenina o de las mujeres. Y ella reivindica eso. Escribes que vivir es cantar, caminar, volar con la voz, parece decirnos la poeta. El universo poético de Tsvetaeva está regido por la pasión amorosa y vital y marcado trágicamente por los signos de la descontinuidad y la ausencia. Su trágico final, ¿a qué se debe? Bueno, es difícil saber cuándo acaba la vida o cuando uno decide acabar con su propia vida. La muerte o suicidio de Tsvetaeva, al igual que, por ejemplo, el de Mayakovsky o el de Yesenin, es difícil saber a qué se debe. Y hay un cúmulo de circunstancias. Estamos en la Segunda Guerra Mundial. Ella está evacuada en Yelabuga, un pueblo de Tartaria. Su marido ha sido detenido, va a ser fusilado. Su hija también detenida en campos de concentración. Su hermana, que es una gran escritora, Anastasia Tsvetaeva, también solicita 3 días antes de su muerte un puesto que me emociona siempre, de lavaplatos en la cantina de la Unión de Escritores de Chistopol y se lo deniegan. Entonces, ese cúmulo de circunstancias pues, ya es como el punto final. Pero ella ya había pensado en suicidarse antes. Pensaba que su obra ya estaba hecha y que aguantaba, pero llega un momento que ya no pudo resistir. Afortunadamente no queda su poesía. Pero la vida de los poetas rusos es bastante trágica. Sí. Ser poeta en Rusia es más que ser poeta, decía Yevtushenko, y ser poeta es, en esa época, era el oficio más peligroso que había. Luego lo veremos. Jacobson dijo que era una generación que había malogrado a sus poetas. Roman Jacobson. Pero bueno, afortunadamente nos queda su poesía. Le dieron su vida a estos poetas por su poesía. Creían y creaban. Y hoy presentamos una parte muy importante de su poesía en este libro, Campamento de Cisnes. Aquí está, si no me equivoco, ¿verdad? La primera edición separada de este ciclo, que salió en Múnich en 1957, muchos años después de la ida de Marina. Y también versos a Blok
Aquí los tenemos a los dos, Marina y Alexander Blok. Y has dicho en el prólogo que Campamento de Cisnes es un libro extraordinario, complejo, enigmático y profundamente incomprendido y infravalorado. Porque, ¿qué sucede con este libro? ¿Qué sucede con estos poemas de Tsvetaeva? Bueno, hay muchos libros de poesía o de literatura dedicados al triunfo de la Revolución Rusa. Hay otros libros de la Rusia emigrada o Rusia blanca. El caso de Tsvetaeva es muy peculiar porque ella vivió los primeros años de la Revolución Rusa en Moscú. Y este libro, mientras su marido, Sergei Efron, pues luchaba como voluntario en el ejército blanco, en la Guardia Blanca. Entonces, este libro es como su diario íntimo, personal, de esos años tan caóticos de guerra civil y de revolución vividos en Moscú desde 1917 a 1921. Y ella intentó publicarlo en Berlín y más tarde en París, pero lamentablemente en vida no pudo ver publicado el libro. Ella consideraba que era su libro secreto. Y bueno, canta, es un canto a la Guardia Blanca, lo he leído como una elegía a la vieja Rusia, a la vieja y santa Rusia, a la monarquía, que en principio ella no era monárquica, pero sin embargo elogia o canta a Nicolás II y su familia. Y yo lo veo como un libro de concordia, de reconciliación, que ella escribe como pensando qué es lo que, cómo se vería esa época, como si fuera un cronista de esa época, 100 o 200 años después. Ya estamos en 100 años después y yo creo que comienza solo a verse de otra manera esta época tan trágica, tan difícil, ¿no?, para la vida de Tsvetaeva, en la que ella se vio en Moscú con dos niñas y una de las cuales murió de hambre, su hija pequeña. Bueno, por eso lo hace tan peculiar. Si quieres, podemos leer ahora este poema que tú has elegido para la lectura. Sí, de acuerdo. Leo primero en ruso. Sí. Марина Цветаева, «Лебединый стан». С Новым годом, лебединый стан, славные обломки. С Новым годом по чужим местам воины с котомкой. С пеной у рта пляшет, не догнав, красная погоня. С Новым годом, битая в бегах, Родина с ладонью. Преклонись к земле, и вся земля песню заздравной. Это Игорь, Русь через моря, плачет Ярославный. Томным стоном, утомляясь грусть, брат мой, князь мой, сын мой, с Новым годом, молодая Русь, за морем, за синим. Bueno, este es el último poema que cierra el libro. Y bueno, está escrito en el 31 de diciembre, según el antiguo calendario ruso, de 1920. Dice así, en la traducción que he intentado hacer. Feliz año, campamento de cisnes, gloriosos despojos. Feliz año en tierras extrañas, guerreros con mochilas.
Con espuma en la boca, danza sin alcanzarles la persecución roja. Feliz año al batir la patria, palmas en la huida. Arrodíllate y toda la tierra será un himno de júbilo. Esa, Igor, es la Rus de ultramar, que con Yaroslavna llora. En lánguido lamento se consume la pena. Hermano mío, príncipe mío, hijo mío, feliz año, joven Rus, más allá del mar azul. Gracias. Es curioso el título, Lebezinistan, lo traduces Campamento de Cisnes. ¿Qué significa? Bueno, podría ser también campo de cisnes, ¿no? Preferí campamento porque le da la idea militar, ¿no? Sí. Es una metáfora del ejército, de la Guardia Blanca, del ejército blanco, en la época de la Guerra Civil rusa. Ella toma el título del Cantar de Igor, es el símbolo, quiere identificar al símbolo de Rusia, de los guerreros rusos. Entonces, por eso esa idea de, bueno, de resonancia, ¿no? Del cantar de Igor aquí en este poema de Igor, y ella se identifica con Yaroslavna en el cantar de Igor, que tiene un famoso pasaje, que es un lamento por la pérdida de su amado y una invocación o un conjuro a la fuerza de la naturaleza. Y Svetaeva, yo creo que concibe este libro como un conjuro contra la guerra, a favor de la concordia, de la reconciliación entre las dos Rusias, y de nuevo como un regreso, ¿no?, al espíritu ruso. Lo interpreto así. No sé. El segundo ciclo que forma parte de esta edición son los versos a bloc. Y tú dices que es un ciclo poético central de la historia de la poesía rusa. Sí. Bueno, Blok, Alexander Blok, este es uno de los grandísimos poetas de comienzo de siglo, simbolistas, modernistas, y para Svetaeva era como el gran mito del poeta y de la muerte del poeta en Rusia, del poeta moderno. Y entonces ella dedica este ciclo a Blok como si fuera una elegía, no solo a la figura del poeta, sino también a la muerte de la propia poesía. Las circunstancias en las que escribe el libro, que es, bueno, este ciclo, es entre 1916 y 1920, y está la Primera Guerra Mundial, y después toda la Revolución y la Guerra Civil. Es decir, es un contexto trágico, terrible, y que coincide después del propio Blok. También dialoga con el gran poema revolucionario de Blok, los 12, con su propia poesía, por ejemplo, muchas alusiones a los versos de la Bella Dama de Blok. Y me parece un ciclo central porque es de toda la poesía que yo conozco, el comienzo de este ciclo es el más alucinante en el sentido quizá bodeleriano de correspondencias casi telegráficas, increíbles, que transforman o transfiguran la figura del poeta, trascendiéndola como si fuera un nuevo Orfeo, que Orfeo ha sido el mito, ¿no?, clásico del poeta, y ella lo transforma en Blok. Por eso me parece central y creo que ha sido un tipo de poesía que ha influido mucho, que influyó mucho en su época y después, que ha sido conocido y reconocido
a diferencia del campamento de cisnes. Si quieres podemos recitar este poema tan famoso y tan extraordinario. Os invitamos a penetrar, como dice Jesús García Gabaldón, en un espacio imaginario y onírico de fulgurantes correspondencias que construye Tsvetaeva a través de este poema. Стихи к блоку. Имя твое, птица в руке. Имя твое, льдинка на языке. Одно единственное движение губ. Имя твое, 5 букв. Мячик, пойманный на лету. Серебряный бубенец во рту. Камень, кинутый в тихий пруд, всхлипнет так, как тебя зовут. В легком щелкне ночных копыт громкое имя твое звучит. И назовет его вам в висок звонко щелкающий курок. Имя твое, ах, нельзя, имя твое поцелуй в глаза, в нежную стужу недвижных век. Имя твое, поцелуй в снег, ключевой, ледяной, голубой глоток. С именем твоим сон глубок. Bueno, es un poema que a mí me parece impresionante. Lo más difícil de la traducción es justamente traducir algo muy peculiar de la poesía de Tsvetaeva, que es la puntuación. Es lo que más me ha costado aquí, los silencios, las pausas, y he intentado esa traducción. También quería aclarar que Block, aunque ahora tiene 4 letras, en la época en que escribe Tsvetaeva existía el signo brando al final y eran 5 letras. Entonces cada letra tiene una correspondencia simbólica y sonora y al final construye ese sueño con su nombre. Tu nombre, un pájaro en mano. Tu nombre, un témpano en la lengua. Un movimiento de los labios. Tu nombre son 5 letras. Una palabra atrapada al vuelo. Un sonajero de plata en la boca. Una piedra arrojada a un plácido estanque que solloza al llamarte. En el leve golpeteo de los cascos resuena tu rumoroso nombre. Y nos lo nombra en la sien el sonoro chasquido del gatillo. Tu nombre es innombrable. Tu nombre un beso en los ojos, en la ternura helada de inmóviles párpados. Tu nombre un beso en la nieve, un sorbo de agua pura, helada y azul. Con tu nombre el sueño es profundo. Sí, maravillosa traducción, Jesús. Y si estamos hablando del último tercio de esta edición, de las elegías, ¿sí? ¿Tú querías seguir? Tenemos que ir un poco más rápido porque si no, aquí nos quedamos en el primer. Entonces, dejamos para después. Entonces, dejamos las elegías. Quisiera saludar y agradecer a la presencia de Lucía Donadío y de Alejandra Toro, las editoras de Sílaba, que tanto me han ayudado con este libro y estoy muy ilusionado, ¿no? Con Sílaba y con la publicación en Colombia. Sí, de Colombia, de la editorial, así que muchas gracias. Si quieres pasamos al siguiente libro, al siguiente, el segundo poemario, es la edición bilingüe de los poemas, de 2 poemas de Vladimir Mayakovsky, Nube en pantalones y Flauta vertebral. Y otra vez me voy a permitir citarte, aunque sea muy rápido y muy corto, pero yo creo que es absolutamente imprescindible porque das otro retrato del poeta absolutamente emocionante y claro. Ojos tiernos, duros, tristes, mirada seria, intensa, límpida, huidiza,
desvalida, arrogante, esquiva. Cejo junto, nariz romana, finos labios que sostienen invariablemente un cigarro. Cara ovalada, cráneo rapado de apache, cuello corto, alto, titánico, gallardo, manos grandes, musculosa mole, corpulento cuerpo, canallesco, gamberro, estrafalario, embaucador, dandy, intempestivo, bohemio, proletario, revolucionario, blusa amarillo de rayas amarillas y negras, bastones, sombrero de copa. Recita, chilla, habla con atornadora metálica voz de bajo, mordaz, audaz, sensible, memorioso, enamoradizo, pasional, apocalíptico, seductor, rudo, conspirador, jirafa, elefante y cachorro. Inveterado rompezuelas, payasesco, estridéntico, bufón, actor, pintor, poeta, orador, imperioso, alegre, vehemente, ríe, gime, llora, profetiza, predica, canta la utopía, se transforma en nube, lluvia oblicua, lágrima, flauta, poesía, estrella, hombre, futurista, poeta, es Vladimir Mayakovsky. Y presentamos este libro de la editorial Cátedra, Nube en pantalones y flauta vertebral, la primera portada Oblaka в штанах Тетрапчих de 1915 y Fleita Позвоночник en 1916, con una pequeña ilustración de este libro hecho por Mayakovsky. Y esta foto donde están tres personas, Mayakovsky, Lilia Brick y Osip Brick, muy importantes para la edición de estos libros y para, en general, para que aparezcan estos libros. Eso es la primera pregunta. Bueno, son dos grandes poemas de amor, de Mayakovsky, de amor trágico. Son sus dos grandes poemarios futuristas, aunque no los únicos, y son como autobiografías poéticas. Bueno, el problema aquí, o lo que he intentado, ha sido reconstruir la edición vanguardista, futurista, que fue sufragada por Osip Brick, que era uno de los grandes teóricos del formalismo ruso, especialista en sintaxis, en ritmo, y por Lili Brick, que era su mujer, y de la cual se enamoró perdidamente de Mayakovsky, y tuvieron una vida en común muy intensa, y de hecho el poema fue así, o he intentado reconstruirlo basándome en las ediciones conmemorativas del centenario que hizo el Museo Mayakovsky de Moscú, con una tipografía vanguardista. Entonces, también Lili Brick va a ser... ellos son su familia, la familia de Mayakovsky. Cuando muere o cuando se suicida, se quita la vida, dice que su familia es Lili Brick y Osip Brick. Y son los que se ocuparon de su legado poético y de mantener viva y de reconocer su poesía. Entonces, para Lili Brick, los dos poemas tienen una dedicatoria especial. Se los leyó a ellos en el primer poema, Nube en pantalones, en julio de 1915. Y inmediatamente después de leerle este poema, ellos consideraron que era como el gran poema de la época, el gran poema futurista, y Mayakovsky se lo dedicó personalmente a Lili Brick, y a Lili Brick también le dedica el poema siguiente, que lo escribió apenas 2 meses después, que es
he traducido así, flauta de verano. Cuando hablas de Mayakovsky, introduces un término muy curioso, maicomorfosis. ¿Qué es eso, maicomorfosis? Sí. Bueno, ese término no es mío, es de Trotsky, bien. de Lev Trotsky. Ajá. Habló de eso. Cuando hablaba del futurismo, Trotsky, que tiene un gran libro de crítica literaria, literatura y revolución, donde dedica un artículo, un ensayo a Mayakovsky. Él apreciaba mucho la poesía de Mayakovsky, pero no apreciaba a los futuristas. Y decía que la poesía de Mayakovsky es sobre todo metamorfosis. Cómo le admiraba Trotsky, cómo el poeta no solo cambia o metamorfosea la poesía, sino su propia imagen y la vida. Y ese es el término y me pareció muy acertado, muy apropiado, por eso lo he usado. Bueno, entonces la pregunta sigue, enlaza con la siguiente. Tú dices que al cambiar el público de Mayakovsky, él siempre es destinatario de su poesía de la burguesía a la clase trabajadora, cambia Mayakovsky, cambia sustancialmente el carácter de su poesía. Eso es muy interesante. ¿Nos puedes compartir con nosotros esta idea? Sí, bueno, la poesía de Mayakovsky es fundamentalmente una poesía oral y dramática, ¿no? Además es impresionante verlo recitar, hay algunas grabaciones y sobre todo muchos testimonios. Entonces, su poesía hasta, digamos, 1918 es una poesía extraordinariamente violenta, con una gran violencia verbal y también en la entonación, pero se dirige siempre a un público y el tipo de público que tiene en la mente es el público que durante una gira que él hizo con Burliuk, con Kamensky y en parte con Khrushchev, como otros poetas futuristas, por toda Rusia, iban a los teatros y la gente pagaba por escucharles y Mayakovsky les increpa, se dirige a ellos como si fuera un público burgués. Es ese tipo de entonación o de gesto poético y que después cambia cuando triunfa la revolución y de 1918 a 1921 el futurismo fue el arte oficial o la poesía oficial de la época, fue protegido. Y entonces él lo que convierte su poesía es un tipo de poesía irónica, satírica, y ya se dirige a vosotros o a ustedes como un público ya proletario, ¿no? Ya cambia el interlocutor, digamos. Pero los interlocutores son corales, no es un tipo de poesía para ser leída, declamada en voz alta, como si fuera un meeting poético o político. ¿Mayakovsky es el poeta revolucionario o el poeta de la revolución? Bueno, eso Marina Svetaeva decía que es el único caso, un caso milagroso de que es un poeta revolucionario y poeta de la revolución. Es esa ecuación única que caracteriza a Mayakovsky. Eso para bien y para mal, pero ha sido así. Todo cambia cuando en 1935 Lily Brick dirige una carta a Stalin pidiéndole ayuda para mantener viva su poesía y Stalin dice que es un crimen olvidar a Mayakovsky. Mayakovsky es el poeta es y será, dice, el poeta de la revolución. Y entonces como dice Pasternak,
introdujeron a Mayakovsky como las patatas en tiempo de Catalina la Grande, ¿sí? En todas partes le hacen monumentos, le dedican estaciones de metro, hacen tiradas impresionantes. Para Pasternak eso fue su segunda muerte, pero a día de hoy pues tenemos que aceptar que eso fue así y que Mayakovsky también fue el poeta de la revolución. También Él se consideró siempre un revolucionario poeta y su poesía revolucionaria. sí. Explicas prodigiosamente las claves de la poética de Mayakovsky, su nuevo lenguaje poético de la nueva e insólita belleza. Creo que no tendremos tiempo para ello, pero yo llamo la atención a todos que están aquí reunidos para que leáis el estudio de este magnífico libro. A tu juicio, Nube en pantalones y flauta vertebral constituyen la cima creadora de Mayakovsky. Y estamos hablando de 1915 y 1916, es decir, del joven Mayakovsky, 21 y 22 años. Sí, me parece que es lo mejor que escribió. No significa que lo que escribe después no tenga valor, tiene otro valor. Pero en ese momento Mayakovsky es como si fuera a la máxima potencia creadora y vital, y después esa imaginación creadora y vital, y que es en cierta manera bastante compleja, a menudo hermética y que difícil de comprender, pues se hace más clara, un tipo de poesía más política, más pedagógica, donde se traslada la novedad al contenido ideológico. Pero ya se transforma en cantor de la revolución, por ejemplo, en 150 millones, pero su poesía ya no tiene esa capacidad de sorprender o de agitar tanto al lector que tenía el joven Mayakovsky, ese que dice que yo voy aquí con 20 y tantos años, 22 años, esa fuerza de la juventud, ¿no?, de la que hablaba Gil de Biermann, ¿no? Lo vemos ahí en el metro, en Ciudad Lineal. Dices que Mayakovsky creía que el poema en general resucita ante el milagro de una nueva lectura en voz alta. Creará de nuevo el poema. Así que creo que tendremos que leerlo, aunque es un tremendo riesgo justamente leer a Mayakovsky, dado que poesía de Mayakovsky tiene una característica concepción oral, ¿no? Es decir, hablas de ello, dices que es a través de esta expresión de espectacular potencia de su voz y el discurso oral que tenía, ¿no? Y además de dirigirse a las masas. Bueno, tenemos aquí hoy muchos lectores, así que yo intentaré, no podré poner el bajo de Mayakovsky, pero algo así, algo se hará. Владимир Маяковский, «Облако в штанах». Вашу мысль, мечтающую на размяченном мозгу, как выжаревший лакей на засаленной кушетке, буду дразнить об окровавленный сердце лоскут. Досыта издеваюсь, нахальный и едкий. У меня в душе ни одного седого волоса, и старческой нежности нет в ней. Мир, огромив мощью голоса, иду, красивый, 22-летний. Нежный, вы любовь на скрипке ложите, любовь на литавры ложит грубый, а себя, как я, вывернуть не можете, чтобы были одни сплошные губы. Приходите учиться, из гостиной батистовая, чинная чиновница ангельской лиги, и которая губы спокойно перелистывает, как кухарка страницы поваренной книги. Хотите,
Буду от мяса бешеный, и как небо, меняя тон. Хотите? Буду безукоризненно нежный. Не мужчина, а облако в штанах. Не верю, что есть цветочная ница. Мною опять славословятся мужчины, залеженные, как больница, и женщины, исчерпанные, как пословица. Bueno, ese es el prólogo de Nube en Pantalones. Mayakovsky usa los prólogos como una especie de poética para concretar o dibujar su imagen del lector, también como una forma de entonación lírica extraordinariamente violenta, agresiva, con una potencia fulminante, y también como para dar la clave de su propio poema. Estos poemas son autorretratos, entra dentro de una serie de autorretratos o de diarios íntimos. Entonces, donde habla de poesía, pero fundamentalmente de sí mismo, ¿no? Entonces, y también aquí es muy complicado leerlo. En la primera edición rusa se prescindió de la puntuación y era todo en mayúsculas. Así lo editó Osip Brik, ¿no? Justamente porque al no tener puntuación, lo que quiere es que el lector cree su propia entonación y en ese sentido recrea o resucita el poema. Esa idea de la resurrección de la palabra, que forma parte del formalismo y sobre todo del futurismo, pues es clave aquí, en este gran poema. Creo que es el gran poema futurista y el gran poema de Mayakovsky en general. A vuestra mente que sueña en un cerebro molido, como un obeso lacayo en un mugriento sofá, irritaré con los despojos de un corazón sangriento, burlándome hasta la saciedad, descarado y mordaz. Mi alma no tiene canas ni ternura senil. Hago retumbar el mundo con la potencia de mi voz y avanzo bello con 22 años. Tiernos, vosotros acostáis el amor sobre violines, sobre timbales acuesta el amor el vulgo. No podéis despellejaros como yo y ser todos labios. Venid a instruiros desde el salón, vestida de batista, la celosa funcionaria de la Liga Angélica, y la que tranquilamente hojea los labios como la cocinera las páginas de un libro de cocina. Si quieren, me pondré frenético de carne, variando de tono como el cielo. Si quieren, seré impecablemente tierno, no hombre, sino nube en pantalones. No creo que exista una niza florida. De nuevo, alabo a los hombres abandonados como un hospital y a las mujeres gastadas como un refrán. Gracias. Bueno, pasamos a Osip Mandelstam, si te parece. Sí, Pues, sí. Cuando uno abre la antología poética de Osip Mandelstam, comprende que se trata de la meta de un camino largo. Jesús, ¿cuántos años? ¿Cuántos miles de libros leídos? ¿Cuántos kilómetros recorridos? Más de 350 páginas escritas y traducidas, con ambiciosa voluntad de estilo y emoción a flor de piel. Bueno, este es el cuarto, yo creo que el cuarto libro que dedico a Mandelstam, a traducir a Mandelstam. Y bueno, es un camino intermedio, pues es una antología, y espero tener la posibilidad de algún día llegar a traducir la poesía completa. Pero aquí ya hemos avanzado. El libro incluye el poemario Tristia completo y los versos de Varones, que son dos de sus grandes libros. Pero bueno, ahí estamos. Aquí están.
el libro que presentamos, la primera edición de Camin, Piedra, de una inexistente editorial ACME, de 1913, del año clave en la historia de la cultura rusa, Sí. Tricia, de 1924, y es este libro, ¿verdad?, que tú has cogido como libro de antología completa de San Petersburgo de 1993, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bien, como Sí, de Alexander Miet, que creo que es el gran editor. Hay una colección muy prestigiosa, que es la Biblioteca Paeta, Biblioteca del Poeta, y he escogido esa edición. Sí. bien, para introducir a Mandelstam voy a citarte con estas dos cortas citas. Su poesía expresa, revive, evoca, como ninguna otra en el siglo XX, esa nostalgia de la cultura universal que caracteriza la poesía de los acmistas rusos. Leyendo a Mandelstam, entramos en un espacio poético único, mesmérico, hipnótico, paradójico, que condensa, sintetiza, reinterpreta y reelabora la historia de la cultura. ¿En qué consiste esto? Es decir, ¿por qué Mandelstam es tan diferente de todos los poetas rusos, incluso de los acmistas rusos? Bueno, eso lo intentó explicar Akhmatov. En realidad es como, en inglés es un melting pot, es decir, como un caldo de cultivo, ¿no? O como, bueno, los chinos le llamarían un arroz de 8 tesoros, o un té también de 8 tesoros. Es decir, tiene una vocación sintética, universalista, humanista, es el gran humanista de la poesía rusa de todos los tiempos. Y es quizá el poeta más culto, más cultivado, que mejor conoce no solo la poesía rusa, sino la poesía europea y sobre todo la tradición clásica, la tradición grecolatina que él reconstruye, recrea y lleva a la poesía rusa, enriqueciéndola enormemente. Entonces es como una síntesis, ¿no? De síntesis de la cultura rusa, de la poesía rusa, de la cultura europea, de la cultura moderna, de la cultura clásica. Y es un tipo de poesía muy complicada que obliga a un gran trabajo de interpretación hermenéutico previo, que es en cierto modo una poesía hermética. Se ha dicho de él que es un poeta de poetas, y para poetas, pero bueno, es un reto siempre entenderlo, leerlo, traducirlo mucho más. Y bueno, se hace lo que se puede. Tampoco Sí, es curioso. nos equivocamos más que otras cosas. Es curioso que hoy presentamos estos dos libros, ¿no? De estos dos poetas claves y partimos de este año 1913, cuando aparecen prácticamente al mismo tiempo el futurismo y el acmismo, ¿no? Que se originan a la vez. Uno, el futurismo, con la ambición de destruir, ¿no? Destruir todo, de tirar todo por la borda del vapor de la historia a todas las autoridades intocables de estética clásica para después construir un mundo nuevo sobre los escombros de la civilización. Y por otro lado, estamos con el poeta acmismo, que es todo lo contrario, que es la nostalgia por la cultura universal. Y cómo esta nostalgia está presente en la obra de Mandelstam. ¿Por qué dices que es el más europeo, aparte de Pushkin, de todos los poetas rusos? Bueno, él decía que el clasicismo en la poesía es la revolución. Entonces, es un poeta a contracorriente, a contratiempo, ¿no?
Creo que el gran valor del asneísmo como movimiento cultural y poético para la cultura rusa es que descubre sus raíces helénicas, ¿no? En las colonias de Crimea, en Gerson, en Feodosia, donde los asneístas vieron el germen de la cultura rusa y la conexión, el nexo griego directo y europeo en ese sentido clásico de la cultura rusa. Y creo que ellos intentan reconstruir ese nexo, esa tradición, renovándolo. También hay que decir que en su evolución personal y poética, pues Mandelstam también integra la voluntad de ruptura del futurismo y de poetas como, sobre todo, de Khlénnikov o en menor medida Mayakovsky. Hacia los años 30 tiene un tipo de poesía, por ejemplo, los versos del Soldado Desconocido, que creo que es su cima creadora, que parece claramente futurista y clasicista al mismo tiempo. Esa mezcla le hace único. Es el poeta que más han amado los poetas para traducirlo. Y me siento muy orgulloso de haber podido traducirlo, aunque no esté a la altura, después de Paul Celan o Philippe Jacotet, por ejemplo. Grandes Sin duda poetas. es uno de los más complicados, si no es el más complicado poeta ruso, sin duda alguna. Sí. Si quieres, recitemos los poemas que tú me has pasado para que los oyentes nuestros puedan apreciar este cambio que es la poesía de Mandelstam. ¿Te parece? Sí, sí. Бессонница, Гомер, тугие паруса. Я список кораблей прочел до середины. Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный, что над Элладою когда-то поднялся. Как журавлиный клин в чужие рубежи, на головах царей божественная пена. Куда плывете вы? Когда бы не Елена, что Троя вам одна, ахейские мужи? И море, и Гомер, все движется любовью. Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит, а море черное, витийствуя, шумит. И с тяжким грохотом подходит к изголовью. Es un poema clásico, clasicista, de Mandelstam. E imagina que se podría titular leyendo a Homero, ¿no? O leyendo la Odisea. Imagina la antigua Grecia y también la antigua Rusia, convirtiéndose como el poeta como en un ave migratoria, ¿no? Una grulla que migra desde la Hélade, y esa emigración a Rusia, y esa emigración no solo es en el espacio, también en el tiempo, ¿no? Y esa es la actualidad o la actualización de la gran tradición grecolatina, que es como uno de los lemas del asneísmo. La lectura es una lectura en la frontera entre vigilia y sueño. Y el sueño de dormir se transforma en un sueño imaginario, que es lo que crea el poema. Insomnio, Homero, pisadas velas. Leí la lista de las naves hasta la mitad. Alargadas larvas, el vuelo de las grullas que un día se alzaron sobre el ave.
Como cría de grulla en tierra extraña, se esparce la espuma divina sobre la cabeza de los fares. ¿Hacia dónde navegáis, guerreros aqueos? ¿Y quién sino Helena a Troya os llama? El mar y Homero, todo lo mueve el amor. ¿A quién he de escuchar? Homero calla, ruge elocuente el mar negro y con grave fragor se acerca a mi cama. Muy bien. Bueno, y aquí tenemos dos últimos poemas, uno clave para la tragedia personal de la vital de Mandelstam, la epigrama que él escribe dedicada a Stalin, ¿no? Y por la cual realmente finalmente no fallece, ¿no? Recito. Мы живем под собою, не чуя страны. Наши речи за 10 шагов не слышны. А где хватит на полразговорца, там припомнят кремлевского горца. Его толстые пальцы, как черви, жирны, и слова, как пудовые гири, верны. Таракани смеются глазища, и сияют его голенища. А вокруг него сброд тонкошеих вождей. Он играет услугами полулюдей. Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет. Он один лишь бабачит и тычет. Как подкову дарит за указом указ. Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз. Что не казнь, у него то малина и широкая грудь осетина. Bueno, no es un gran poema de Mandelstam, pero es un poema importante, decisivo para su vida, y es un poema único, en el sentido de que es el único poema que un poeta vivo se atrevió a escribir, o más bien a componer, porque en realidad Mandelstam componía de memoria, en su cabeza, andando, su poesía, y el poema solo lo escribió y existe el manuscrito, se ha conservado el manuscrito, lo escribió cuando fue detenido por una delación de uno de sus amigos, y lo escribió en la cárcel durante el interrogatorio, y ha quedado ese manuscrito en los archivos literarios del KGB y se puede consultar. Le costó la vida, se lo leyó o se lo recitó a Pasternak, que le dijo que él no había oído nada, que Mandelstam, que era gran amigo suyo, estaba loco y que ese poema equivalía a un suicidio. Y finalmente es el que le cuesta la vida. El poema es un retrato cruel, pero fiel, de un dictador, en este caso Stalin. Y el poema evoca o reconstruye este clima de terror que caracteriza los años 30 en Rusia. Es un testimonio de eso. Vivimos sin sentir el país bajo nuestros pies. Nuestras voces a 10 pasos no se oyen. Y cuando osamos hablar a medias, al montañés del Kremlin siempre evocamos. Sus gordos dedos son cebosos gusanos y sus seguras palabras pesadas pesas. De su mostacho se carcajean las cucarachas y relucen las cañas de sus botas. Una taifa de pescozudos jefes le rodea. Con los hombrecillos juega los favores. Uno silba, otro maulla, un tercero gime. Y él solo él, parlotea, y a todos, a golpes, un decreto tras otro como herraduras clava, en la ingle, en la frente, en la ceja, en el ojo. Y cada ejecución es una dicha para el recio pecho de los secos. Bueno, es un poema de una gran poesía cívica o civil, de
que es la evolución final de Mandelstam. Poema trágico. Tú has dicho que la cima para ti de la poesía de esta época son los versos sobre el soldado desconocido. Sí. Vamos a ello. Стихи о неизвестном солдате. Наливаются кровью аорты, и звучит по рядам шепотком. Я рожден в 94-м, я рожден в 92-м. И в кулак, зажимая истертый год рождения, с буртом, я шепчу обескровленным ртом. Я рожден в ночь с 2 на 3 января в 91-м ненадежном году. И столетия окружают меня огнем. Sí. Bueno, no solo yo considero que es la mejor poesía, el mejor poema de Mandelstam. Sigo como a uno de los, quizá para mi gusto, el mejor intérprete de su poesía, que fue Mijaíl Gasparov. Y hay un gran estudio de él sobre el poema, que es un poema, si la poesía de Mandelstam es difícil, pues esto es lo más difícil, y es un poema que, a pesar de lo que escribió Gasparov, pues todavía no, creo que está sin interpretar, y es un poema que tampoco me atrevo a darle una interpretación fija o cerrada. De momento me preparo a lo mejor en el futuro. Este es el final. Son 7 movimientos y el final está concebido como un epitafio. El poema se titula Versos del soldado desconocido, traducido así, también podría ser poesía. El soldado desconocido es en realidad un autorretrato, es el propio poeta. Y es un autorretrato de su propia muerte y de su convicción y su orgullo de que su poesía perduraría y sería reconocida. En cierta manera es algo similar a lo que hace Pushkin en el monumento. Entonces se oye en el poema, los últimos 4 versos, el último cuarteto, la voz del propio Mandelstam afirmando en el periodo que lo escribe, que es de la miseria más absoluta, en el destierro, lo escriben varones, afirmando la dignidad del poeta y la dignidad de la poesía. Vierte en sangre las aortas y en las filas un susurro resuena. Yo nací en el 94, yo nací en el 92 y apretando con el puño el triturado año de nacimiento, en tropel con la manada, cubierta la boca de sangre, susurro. Yo nací en la noche del 2 al 3 de enero del 91. Años sin esperanza, y los siglos me rodean con el fuego. Eso es el final. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto ya terminamos. Muchas gracias. Yo creo que a todos por la asistencia. Espero no haberos aburrido mucho. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias a todos los que... Muchas gracias, Elvieta y José Manuel. A esta triple presentación de libros. Yo no sé si hay preguntas. Sí, si es posible, tengo una. ¿Se me oye? Sí, sí, sí. Jesús, muchas gracias. Ha sido realmente impresionante en todos estos pocos minutos, ¿no? A hacer un recorrido tan tenso, denso y tan enriquecedor. Una pregunta posiblemente no está tanto dentro de la
crítica literaria y tu impresionante obra, todavía, bueno, lo de la prosa de Chekhov y demás, no voy a hablar, que también ha sido impresionante, pero es una cuestión un poco, no sé, propia posiblemente de dar ¿cómo diría yo? Presentar la cuestión sociológica, en cierto sentido, que de todas formas rodea a todos los que son hombres y mujeres de la literatura, de la cultura, personajes públicos, vamos a llamarlo así, importantes para las culturas nacionales y en este caso universales, ¿no? De ahí me pregunta, el diario Memorias de Nadezhda Mandelstam, ¿en qué sentido, no digo que si te pudieron servir, sino, no sé, orientar, dar este enfoque un poco más allá porque desde mi punto de vista, en comparación con la figura de Mandelstam, la de su señora, aunque se supone que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, bueno, para mí, sobre todo leyendo y recogiendo el estilo en ruso de la señora en cuestión, pues es como, no sé, no me encaja. De modo que, aunque no tenemos por qué, no digo cuestionar ni siquiera esto, evidentemente, sino, bueno, plantearnos este enfoque. Con Lilia Brick todo está bastante claro porque es una de las grandes figuras, monstruos también de la cultura rusa, como sabemos, ¿no? En caso de Nadezhda Mandelstam me permito opinar que no es así. De modo que quería preguntar, no sé, ¿en qué te podría orientar o dar este enfoque del ser humano en cuanto a la figura y el ser de Mandelstam? Es complicado, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Tatiana, por la pregunta. Es bastante complicada y llevas razón en gran parte, en gran medida, en el sentido de que muchas veces muchos lectores se han sentido más desorientados que orientados leyendo los recuerdos o las memorias de Nadezhda Mandelstam, que fue su mujer y el gran amor, uno de los grandes amores de Mandelstam, no el único, ¿no? Y que ella en sus memorias trata de interpretar libremente la poesía de Mandelstam y a veces pues despista más a la crítica que orienta, ¿no? Eso es cierto. También hay que reconocer que es una de las grandes ensayistas o memorialistas, ¿no? Yo la pondría en la literatura rusa, con sus aciertos y sus desaciertos. La pondría junto a Anastasia Tsvetaeva, en memoria, o Yevgenia Ginzburg también. En fin, hay que leer con moderación, como dicen los anuncios sobre las bebidas alcohólicas, ¿no? Saber apreciar con moderación. Pero, y contrastar quizá eso con otros testimonios de otros poetas o de otros conocidos, de otras amadas o amantes de Mandelstam, entre ellas, por ejemplo, la propia Tsvetaeva o Natalia Stempel, por ejemplo, que dan otras versiones diferentes. Pero el gran valor de Nadezhda Mandelstam, ¿no? Nadezhda Hasina, de soltera, fue que ella, gracias a ella y a su empeño,
se consiguió conservar gran parte de la poesía de Mandelstam. Literalmente la memorizó, la enterró, la protegió para solo darla a conocer cuando las circunstancias fueron favorables, ¿no? Eso es el gran valor, junto a su apoyo moral, ¿no? En la época más dura del poeta, por ejemplo en el destierro o cuando intenta suicidarse, ¿eh? En lo plural, por ejemplo. No te sabría decir mucho más. Sí, sí, Jesús, Gracias. gracias. Es muy importante. Sí. No sé si hay alguna pregunta más. Si no, no puedo terminar sin decir otra vez, sin dar otra vez mis más sincera enhorabuena a Jesús García Gabaldón por su labor tan inestimable y talento tan poderoso. Y también quiero darnos a nosotros una gran enhorabuena porque ahora, a partir de ahora, tendremos a nuestra disposición estos 3 volúmenes imprescindibles para la historia de literatura rusa y literatura universal en general. Y también quiero decir que hoy hemos rendido un homenaje al quehacer del traductor, que una vez más nos sirve de puente hacia otras letras y otras culturas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y a todos, por escuchar. Muchas gracias. Ah, no se te oye. Sí, ahora, muchas gracias a todos, tenía ahí apagado. Sí, Y muchas gracias. Ha sido una tarde con, digamos que cumple una de las funciones fundamentales de las presentaciones, que creo que a todos nos han entrado ganas de seguir profundizando y de entrar a leer estos textos realmente tan importantes y tan bien contextualizados. Así que enhorabuena por el trabajo, no solamente por la traducción, sino muy bien, como decía Elżbieta, todos los estudios, las introducciones, las notas, es decir, todo eso que hace que los textos sean mucho más accesibles para unos lectores amantes de la poesía y de la buena literatura, pero que no tenemos el conocimiento de la cultura rusa o de la política o de la época como realmente tienes tú. Así que la verdad que una tarde fantástica y mañana más. Mañana seguimos con poesía. Mañana tenemos también a las 7 otra presentación, así que os animo a, aunque sea, pasaros un momento, un rato, por esta ventana abierta digital y online a las publicaciones de tantos profesores y alumnos y PAS de nuestra facultad. Así que buenas tardes y a seguir leyendo y a disfrutar de los libros, de las librerías, no se olvidéis. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.